y en otra zona están los catálogos, los libros de arte, bueno, la biblioteca en la otra parte. Cuando queráis, ¿cuándo emitimos? Ya, en un minuto. Ah, vale, vale. ¿Tu hija bien, Lupe? 20 años cumple hoy, Fer. Anda, anda. Wow. Estoy de cumpleaños. ¿Está por Europa o está ahí contigo? No, está aquí. ¿Podemos empezar? Mi papá viene hoy, sí. Sí, mi hija cumple 20 años hoy. Qué maravilla. 26 de junio. ¿Estamos listos? Gracias, Gaby. Buenas tardes tardes en Ecuador, buenas noches en España. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta tarde en un Mariano Live, que en esta oportunidad tenemos la participación de Fernando Castro Flores desde España y de Lupe Álvarez por Ecuador, para compartir este espacio que hemos generado desde el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, con el apoyo de Fundación Museos de la Ciudad, quienes les damos la más cordial bienvenida esta tarde, para poder desarrollar estos contenidos que para todos son importantes. Sin más, mi nombre es Wilson Ruiz, soy el coordinador del Centro de Arte Contemporáneo y es por eso este saludo. Y simplemente cedo la palabra a Gaby Punín, que es quien va a moderar este diálogo entre estos dos importantes expositores, que realmente estamos muy contentos de acoger esta tarde en este espacio. Bienvenidos todos. Gracias a todos por unirse a estos nuevos espacios que nos permiten mantenernos analizando temas fundamentales para el campo artístico, pensando posibles futuros para el arte en medio de la incertidumbre que embarga y se ha llamado nueva normalidad, un término ya asumido y cotidianamente usado que permanece oscuro en las reales dimensiones para nuestros modos de vida. Hoy conversaremos sobre las formas en que la catástrofe, término que cada vez adquiere más presencia en el vocabulario al uso y puede pensarse en el arte, y lo haremos junto a dos invitados muy especiales, Fernando Castro Flores y Lupe Álvarez. Antes de comenzar, les agradezco por su tiempo y por haber aceptado hoy esta invitación. Bienvenido, Fernando, bienvenida, Lupe. Gracias. Gracias a ustedes. Encantado de estar con vosotros. Es un gusto estar aquí en comunicación con Ecuador, bueno, con Lupe Álvarez, que es una gran amiga de hace años. Sabe ya que le tengo mucha admiración. Es una, para mí, de las figuras referenciales del pensamiento crítico desde hace años. Además nos conocemos, tenemos yo creo que el placer, el privilegio de ser amigos. Conocí su trabajo cuando estaba ella, fíjate, en Cuba, y luego supe ya de su desplazamiento a Ecuador. Es una figura que, creo, como todos sabemos, ha hecho mucho por la cultura, por el arte en ese país. Y el que tengamos un diálogo así virtual, pues da un poco de pena, porque estaría encantado de estar cerca de vosotros, de vosotras, y poder compartir y estar disfrutando de nuestra compañía. Pero bueno, tenemos este nuevo recurso, ¿no?, de la red para hacer esta cosa de Zoom, como llaman ahora la zumbificación. Entonces podemos hacer un poco de zumba a través de la red. Y estoy encantado, o sea, que dispuesto a hablar de lo que os apetezca, de lo que queráis. Gracias, Fernando. Quisiera hacer una corta presentación de nuestros invitados. Fernando Castro Flores, profesor titular de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Universidad Complutense y Museo Nacional de Arte Reina Sofía, profesor de Máster de la Cultura Contemporánea de la Fundación Ortega y Gasset, profesor del Máster de Mercado del Arte de la Universidad de Nebrija, profesor del Máster de Prácticas Artísticas de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Ha comisariado exposiciones de artistas como Andy Warhol, Imi Knoll, Nacho Criado, David Nash, Julian Opie, Bernard Rogue, Juan Hidalgo, Hansel Kiefer, Joan Miró, Pablo Picasso, Carlos Capelán, etc. Además, ha sido comisario de la Bienal de Curitiba, la Bienal de Cuenca en Ecuador, la Trienal de Chile, el Festival SOS. Ha escrito más de 500 catálogos del arte contemporáneo.
Ahora voy a presentar a nuestra invitada especial de nuestro país, Lupe Álvarez, profesora y curadora y crítica de arte, profesora de estética y crítica de arte de la Universidad de Artes de La Habana. Fue miembro del Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo. Ha sido curadora de arte moderno y contemporáneo en el Museo Municipal de Guayaquil. Ha colaborado con instituciones como Trama, Lugar a Dudas, Centro Cultural de España, Centro León, Flora Art Natura, Colección Patricia Helps de Cisneros, Museo de Arte Reina Sofía, Artbo, entre otros. Ha formado parte del comité técnico del nuevo Premio Mariano Aguilera y ha colaborado permanentemente en los programas educativos de la Bienal de Cuenca. Actualmente es profesora de la Universidad de las Artes y ejerce la curaduría de manera independiente. Bienvenidos a nuestros invitados de esta tarde. El tema que hemos propuesto es trascendental para la situación que hemos atravesado durante y después de la pandemia. Quizás sea necesario encontrar otros modelos de producción cultural y artística. Les invitamos a participar o hacer preguntas a través de los comentarios que se encuentran en la página del Facebook del Centro de Arte Contemporáneo y yo leeré a Fernando y a Lupe. Empezaré con Fernando. ¿Qué consideraciones urgentes te sugieren los paisajes violentos y accidentales que nos administran cotidianamente? Bueno, en general, así en cuanto a qué me sugieren los paisajes violentos, yo creo que ahora la gran situación que tenemos de conmoción y de violencia, y es una obviedad, es la causada por la pandemia del COVID, que ha arrasado el planeta. Este fenómeno que comenzó a desplegarse a comienzos del año en China y que en febrero empezaba a llegar ya su oleada a Europa y luego ha saltado ya el Atlántico y ha llegado a Estados Unidos y también desafortunadamente a vosotros, a América Latina, y ha generado ese nuevo paisaje, por un lado, de más que de violencia, de pánico, ¿no? Es decir, es un paisaje del miedo, un paisaje del miedo sobre el que ya se está pensando mucho y se está haciendo también mucho trabajo artístico y filosófico y literario y teórico. Es impresionante cómo apenas había pasado un mes del comienzo de la pandemia y ya teníamos libros, ¿no? Teníamos el libro de Pandemic de Slavoj Žižek, que yo reseñé, apenas apareció en inglés, se ha traducido inmediatamente al español, es decir, la editorial Anagrama ha sacado el libro de Žižek hace 15 días, ¿no? A su vez han aparecido libros como el Reading Sopa de Wuhan, ¿no? Con textos de Judith Butler, de Haraway, de David Haraway, de Paul Preciado, de Byung-Chul Han, de George Agamben. Hemos tenido las polémicas de Agamben con Espósito y con Jean-Luc Nancy. Es decir, ha habido un enorme despliegue del pensamiento filosófico, crítico, yo creo que también con una urgencia propia de la época de Twitter, ¿no? De una necesidad de todo el mundo de dar su opinión. Es decir, la pandemia también ha generado una viralización de la opinión y parece que todos fuéramos epidemiólogos. También es cierto que ha habido una urgencia artístico-expresiva, ha habido una cantidad enorme, ¿no? En todas partes del mundo de trabajos en la red, ¿no? Es decir, hemos descubierto estas nuevas herramientas. Nosotros estamos hablando ahora por Zoom, pero habíamos hecho conferencias por Skype, muy pocas en nuestra vida, pero ahora los que somos profesores, Lupe o yo, vosotros mismos en el centro, llevamos un cuatrimestre entero haciendo clases. Yo he utilizado todas las plataformas que podamos imaginar, Teams, Zoom, Jitsi, es decir, ahora nos hemos vuelto profesores virtuales de la noche a la mañana, ¿no? Lo cual es también una modificación importante. También hemos visto la modificación del mundo en cuanto a una cuestión básica, que es el fenómeno del viaje y del turismo. Es decir, hoy en día yo creo que la cuestión fundamental es qué supone todo este parón que ahora tenemos. Luego, en medio de la pandemia, hemos tenido el asesinato, ¿no? Del afroamericano de George en Estados Unidos y el I cannot breathe, no puedo respirar, es decir, esa movilización. El fenómeno también de todo este fenómeno iconoclasta de tirar las estatuas y de quitar las imágenes que tienen que ver con la colonización, ¿no? Incluso Fray Junípero Serra, la estatua de Colón, es decir, pero eso está sucediendo en todo el mundo. Entonces yo creo que sí que hay ahora como una confluencia de distintos factores, dentro de los cuales tampoco creo que sea el menos importante el que hoy veía en la televisión, ¿no? Hay que pensar que en el Círculo Polar Ártico teníamos esta mañana 38 grados de temperatura.
es la temperatura más alta que se ha registrado en el Polo Norte en 140 años, es decir, el permafrost se está destruyendo el planeta, es decir, que en cierta medida la pandemia ha venido a obligar a tomar decisiones a todos los países del mundo, pero a mí no me deja de sorprender que unos meses antes teníamos la cumbre del planeta, que iba a ser en Chile, y finalmente se tuvo que hacer por los disturbios y por las reivindicaciones políticas en Chile, y por muchos fenómenos en Chile, ¿no? Se tuvo que hacer en España, sabéis que nosotros alojamos la cumbre chilena, y fue demoledor, ¿no? Porque salvo todo lo que se generó en torno a Greta Thunberg y a su viaje y su cruzar el Atlántico en catamarán, etcétera, fue una cumbre de la que se cerró en falso sin ninguna conclusión, es decir, no se tomó ninguna medida. Es decir, ante una emergencia tan grande que es la emergencia climática, que es más importante todavía que la pandemia del COVID, si nosotros estamos ahora afrontando un confinamiento o una cuarentena por causa de la pandemia del COVID, y hemos visto, por ejemplo, fenómenos muy básicos, ¿no? Pensemos que las aguas del Canal de Venecia se han vuelto a volver transparentes, ¿no? Ustedes decían que se veían medusas y peces en el Gran Canal. Bueno, me gustó que se vieran las medusas, ¿no? Porque como yo soy muy iconólogo, esta cuestión de que apareciera la medusa, la gorgona, transparentándose en el canal, creo que tiene también un valor alegórico, ¿no? Un valor simbólico. Entonces yo creo que el planeta para. Por un lado también tenemos lo de siempre, que estamos viendo, por ejemplo, como las grandes fortunas, ¿no? Los grandes millonarios, en cuanto que hay que parar 2 meses la economía, que no es que pare la economía, porque paran ciertos sectores productivos, no los sectores fundamentales, ¿no? La ganadería ha seguido, la agricultura ha seguido. Por ejemplo, en España, en Europa, el desabastecimiento de comida no ha existido, es decir, la gente ha podido seguir comprando, se ha seguido consumiendo, hemos ido dando clases, ha habido asistencia sanitaria, es decir, que cuando dicen que ha parado la economía, quiere decir que algunas empresas que nunca quieren perder, como son los grandes holdings hoteleros, se han echado a temblar, o las grandes compañías aéreas se han echado a temblar, pero a mí que me digan exactamente toda esta ahora gran profecía de que esto va a ser peor que la Gran Depresión, que esto va a ser el fin del mundo, yo no me creo nada, por ahí sí que no me creo nada, soy un negacionista de toda esa situación. Sí estoy convencido que ahora tendremos fenómenos preocupantes, ¿no? Como va a ser toda la cuestión de cuáles van a ser las políticas migratorias. Nos tenemos que dar cuenta, por ejemplo, que en Europa todo lo que en mi país lo único que se hable es de que hay que abrir los bares, ¿no? Que la gente tiene que volver a los bares, porque si no se toman una cerveza en un bar tienen síntoma de abstinencia, ¿no? Social. Pero también hay que volver a abrir las playas para que vengan los turistas, los alemanes y no sé qué. Y nos da igual en España que haya un rebrote del COVID ahora en Alemania, que lo hay, en Renania, con tal de tener turistas en Mallorca, ¿no? Pero por otro lado no se quiere que venga nadie de América Latina, porque como sabéis ahora se habla de los casos importados, ¿no? Estamos en un fenómeno que sí que está siendo ahora, como siempre, disimétrico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, aunque nada me puede sorprender ya en esta vida, como por ejemplo en Ecuador se negaron a que aterrizara un avión de Iberia, acordaros, que iba a recoger a unos españoles que además estaban dando asistencia médica en Ecuador a gente de ONGs, eso me pareció muy duro, ¿no? La alcaldesa, creo que de Guayaquil, ahí se cubrió de gloria, ¿no? Mira que yo soy defensor de vuestro país, pero creo que eso fue un gesto bastante chungo y feo. Y lamentable, lamentable. Y ahora, claro, ahora puede ser al revés, ¿no? Que ahora no se quiera que vuelva nadie para España. Pero yo creo que, claro, en una situación en la que políticamente en el mundo tenemos a Bolsonaro en Brasil, a Trump en los Estados Unidos, a Boris Johnson en Londres, es decir, tenemos una cantidad de cerebrados en distintos lugares del mundo, a Putin en Rusia, es decir, el escenario político del mundo es tan poco confiable y la falta a su vez de apoyo que se dan a instituciones sanitarias globales, pensemos que Trump ha quitado el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces ahora solamente tenemos la confianza en la cuestión de las vacunas, ¿no? Que lleguen las vacunas. Pero cuando lleguen las vacunas también sí creo que habrá otro fenómeno, que es qué países van a tener acceso a las vacunas y qué países no. Porque, por ejemplo, ese movimiento, y termino esta primera intervención, perdón, seré más breve en las siguientes, Donald Trump quiso comprar la empresa alemana que está generando la vacuna, pero quiso comprarla hace 2 meses para que solamente hubiera vacunas en los Estados Unidos y ofreció una cantidad enorme de dinero para que solamente hubiera vacunas el año próximo para población norteamericana. Con esto creo que es una especie ya de distopía tan brutal que me parece que es la violencia de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que hoy en día, en esta visión que no es catastrofista, es decir, que únicamente es descriptiva, que hago ahora, el fenómeno
viral, el fenómeno pandémico, lo que también nos ha llamado es a la urgencia de volver a pensar, ¿no? De tener un pensamiento crítico más activo. Decía Zizek, que su libro creo que es lo único bueno que tiene, que es un momento importante, interesante para el pensamiento crítico y para la filosofía, es decir, creo que es un momento para volver a plantear las cosas de una forma un poco más seria y radical, y especialmente yo creo que ahora tenemos por delante elecciones en Estados Unidos y en otros lugares y esperemos que las cosas cambien, ¿no? Evidentemente, si no se toman medidas, sobre todo no solo sanitarias en relación al COVID, sino sobre todo creo que más bien del marco del desarrollo y de las políticas ecológicas, el planeta le quedan 2 telediarios. Esto no es algo que lo diga yo, es decir, ya lo llevan anunciando, no sé, Bruno Latour, mucha gente desde muchos planos, no solo de ecología, nos llevan avisando de ese asunto. Y es algo que como hasta que no ha llegado esto es lo más raro. Fíjate que tenemos unos años, ¿no? Y hemos visto cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto nosotros caer la Unión Soviética, ¿no? ¿Verdad, Lupe? Que no pensábamos que aquello cayera de la forma que cayó. Hemos visto Yo estaba allá y yo estaba en el momento. Yo estaba allí, cayó el muro de Berlín, no hemos visto, yo he visto el final del franquismo, es decir, que cuando uno piensa hemos visto el final del franquismo, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el atentado. Vimos subir a Obama, vimos subir a un presidente negro de Estados Unidos, claro. muchas cosas. La caída de las Torres Gemelas, Exactamente. la crisis financiera del 2007-2008, es decir, yo creo que El imperio de China, los gigantes asiáticos, sí. Yo creo que los nuevos coleccionistas ubicados en Arabia Saudita, en Rusia. Yo creo que es un tiempo, mira, traía los libros que tenía aquí el despacho, tenía sobre la mesa el libro de Zizek, Ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Como sabéis, la última Se llamó la Bienal de Venecia. Se llamó así la Bienal de Venecia, y Zizek sacó este libro, Ojalá vivas tiempos interesantes, lo sacó años antes, porque esa es una frase que atribuyen a los chinos. Claro, una profecía supuestamente. Una maldición china, una profecía. Una maldición. Ojalá vivas tiempos. Bueno, pues yo tengo que decir una cosa. Nosotros estamos viendo tiempos interesantes. O sea, tiempos muy interesantes. O sea, creo que en ese sentido no son tiempos críticos, pero como en el fondo estar en tiempos críticos es también estar en tiempos. El término crítica es un término también médico, ¿eh? Es un término que viene de la medicina, a paciente en estado crítico. Yo creo que hoy en día la situación del planeta es una situación crítica. La situación de la cultura es una situación más que crítica de abandono, es decir, porque cuando se producen fenómenos críticos, a los primeros que se abandona es a la gente de la cultura, se nos considera inesenciales. Es una cosa muy curiosa, ¿no? De repente nunca se entra a valorar lo que aporta la cultura, ya no los valores espirituales o en una idea más romántica o inmaterial, sino como fenómeno económico, ¿no? Como fenómeno de desarrollo social necesario. Entonces, bueno, evidentemente la cultura ha sido una fuerza importantísima en plena pandemia, es decir, yo creo que realmente ha habido un trabajo cultural y de producción de cantidad de iniciativas que ha sido espectacular, lo sigue siendo, es decir, que yo creo que ha sido uno de los campos más dignos de admiración. Pero bueno, como digo, es una época más que violenta, es una época que nos provoca, provocadora, es una época crítica que nos impulsa a pensar, por tanto, yo siempre tengo una tendencia un poco loca que es al mal tiempo pongo buena cara, todo lo buena cara que puedo poner. Y también creo que no tenemos derecho a ser nihilistas, es decir, ahora no podemos ser nihilistas. Hace tiempo que trato de no serlo, pero creo que es bueno no tener una actitud derrotista. Es decir, hoy una actitud derrotista sería una actitud colaboradora con la instauración de lo peor. Es decir, tenemos que ver ahora cuáles van a ser las reacciones de contextos políticos locales o globales o cuáles van a ser las dinámicas nuevas que se instauren, ¿no? Pero ahora tener una actitud, como digo, nihilista o tremendamente pesimista me parece que no es buena. Hay que tener, como decía Gramsci, un pesimismo de la inteligencia y tal vez un optimismo político y de la imaginación, darnos cuenta de que hay cosas que seguramente será muy difícil que se mantengan y otras que sí se tendrán que modificar. Ahora tenemos muchos desafíos, ¿no? Cómo abren los museos, qué pasa con el mundo del arte, qué pasa con el coleccionismo, qué pasa con las ferias. Algunas cosas que desaparezcan, tengo que decir que no será malo que desaparezcan, ¿eh? Creo que hay cosas que pueden desaparecer que estaban ya siendo muy inerciales o mórbidas, ¿no? Carentes de intensidad. Ahora, Fernando, tú que eres un lector inveterado y que tienes toda esta cultura filosófica y estás al tanto de todo el pensamiento,
aprovechando tu intervención, hay algunas cosas también que reflexionar. Tú hablabas obviamente de la perspectiva de todo este mundo, o sea, hablabas por ejemplo de que esa visión negativa, o sea, de caída económica total, es relativa porque solo algunas empresas o empresas importantes que tienen... Sin embargo, cuando lo vemos desde otras perspectivas, hay cuestiones que hay que repensar también, por ejemplo, en el plano de lo que nos ocupa, el pensamiento, la cultura. Se ha hablado también de que las grandes arquitecturas filosóficas, las maneras estas de pensar el mundo de alguna forma como una especie de algo de lo que se puede pensar en sentido, digamos, como si existieran posibilidades de tomarle el pulso global a ese fenómeno. ¿Tú no crees que esa filosofía o ese pensamiento que nos permite hablar de una orientación filosófica fundamental o de un mundo del arte en el sentido global, no es también un tiempo de repensar esas arquitecturas a favor supuestamente de una especie de urgencia? O sea, de generar ese pensamiento utópico, ese pensamiento situado, para de alguna manera usar ese concepto tan usado de Donna Haraway, o sea, ese pensamiento que nos permite, por ejemplo, pensar que en el mundo que nos toca vivir, por ejemplo, del lado de acá del Atlántico, o sea, nosotros en el Pacífico, porque bueno, estaba pensando ubicada ahora para allá por el Caribe, la manera en que se ha desbordado un pensamiento sobre la desigualdad, sobre la manera distinta en que estamos ubicados en relación con la situación que estamos viviendo, que probablemente en Europa, pese a lo significativo, por ejemplo, que puede ser la situación de los inmigrantes o la situación de las personas que no tienen documentos, o sea, independientemente de esas situaciones que las metrópolis se dan de una manera muy cruda, en lo que pudiéramos en otros tiempos llamar periferia, nosotros lo que se nos ha desbordado es el tema de la iniquidad, o sea, de la desigualdad, de la imposibilidad de pensar el mundo desde unos determinados lugares. Y yo creo que eso también cambia discursivamente el mundo. O sea, no solamente cambia desde la manera de pensarlo, sino los discursos deberían cambiar también. Atrayéndolo al mundo del arte. Yo comentaba el otro día contigo de esa idea que nuestro común amigo Gustavo, de que el peor enemigo del mundo del arte es el mundo del arte. Tú decías ahora que es bueno que se terminen algunas cosas, evidentemente, en el mundo del arte, pero ¿es posible pensar en un mundo del arte ahora, Fernando? Yo creo, bueno, has hecho una intervención muy brillante que yo comparto, en el que hoy en día esa especie de imagen del mundo, ¿no? Como ese intento de pensar el mundo como imagen, en realidad es una posición obsoleta, pero no obsoleta ahora, estaba ya obsoleta cuando la pensó Heidegger, ¿no? Fíjate tan antiguo como ese texto. Hay un texto de Heidegger que se llama La época de la imagen del mundo. Yo creo que tú lo dices muy bien. La época de la imagen del mundo y el mundo como imagen pertenecen en realidad a un intento metafísico en el sentido estricto y técnico del término, es decir, un intento de ofrecer una macesis universal, no una matemática universal. Y ese intento de ofrecer una matemática universal tiene que ver con una imagen del mundo a la escala de un mundo colonizado y mantenido de acuerdo a un pensamiento geométrico cartesiano y de un concepto de humanismo que también fue criticado ya, pero fue criticado por Heidegger ya en la Carta sobre el Humanismo, es decir, hace 50 años, bueno, en realidad 60 años con respecto a nosotros. Entonces yo sí creo que el intento de volver a ofrecer, que fue muy curioso, ¿no? Como a principios del siglo XXI, una especie de vuelta de las grandes narrativas, ¿no? Porque hubo un intento como de volver a plantear grandes narrativas, que a mí siempre me ha llevado a pensar, bueno, ¿qué quedaba del pensamiento posmoderno? Que en el fondo lo único bueno que a lo mejor el pensamiento posmoderno ofreció en Lyotard
fue la idea de ir más allá de lo que él llamó gran récit, el gran relato, para ofrecer relatos situados, ¿no? Los pequeños relatos. Yo sí creo que también el posmodernismo se convirtió en un gran relato, la globalización intentó ser como ese gran relato, y luego en el comienzo del siglo XXI nos fuimos metiendo también en intentos de ofrecer grandes construcciones discursivas, ¿no? Algunas de ellas últimamente casi diríamos en una tendencia a ofrecer imágenes del mundo tremendamente gigantes o de un gigantismo brutal y absolutamente distópicas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acabo de terminar ahora, ayer, un número para la revista Occidente que se titula Cómo vivir juntos. He encargado una serie de ensayos a partir del seminario que impartió en 1973-74 Roland Barthes, cuando le dieron la cátedra de semiología literaria de París, del Collège de France, y entonces él tituló su primer curso como catedrático así, Cómo vivir juntos, y pensó la idiorritmia, la vida eremítica, el vivir juntos en los monasterios y tal y cual. Esta es una tendencia también que está surgiendo ahora, porque como sabemos, la pandemia nos ha descubierto algo que ya se sabía, que es el fracaso de las metrópolis. O sea, el fracaso de las ciudades es un fenómeno que ya estaba más que visto, es decir, la urbanización del mundo, la reducción del mundo a un mundo ciudad, eso había colapsado, pero había colapsado en todas partes. Lo que llamaba Ren Koolhaas el manhattanismo, el espacio basura. En China han seguido el mismo modelo del manhattanismo y del espacio basura. Y ahora había una tendencia a una especie de bucolismo, de vamos a vivirnos al campo, ¿no? Yo estoy hablando esta noche, en la noche española, desde el campo, es decir, estoy en una zona en la que apenas el pueblo más cercano a mí tiene 40 habitantes y no se oye ni un ruido, es decir, que si yo sacara el ordenador a la noche, veréis que aquí solamente se oyen los pájaros en plena noche y no hay nadie alrededor, es decir, estoy en la soledad más absoluta, casi barroca, pero no deja de ser una posición romántica y elitista, porque yo puedo estar aquí en el campo porque puedo permitírmelo, ¿no? No deja de ser curioso, como un dato, y es lo que yo estaba ayer escribiendo, que Ren Koolhaas, que es el teórico del delirio New York, del manhattanismo, del espacio basura, justamente en febrero de este año, es decir, cuando la pandemia estaba llegando a Europa y aún no había saltado a Estados Unidos, inauguró en el Guggenheim de Nueva York su exposición Countryside The Report, el campo, un reportaje. Una exposición en la que él mostraba cómo han colapsado las ciudades en todo el mundo. Es un reportaje inmenso, con un libro muy bonito de Taschen de formato pequeño, que no lo tengo aquí ahora en el despacho, y era sobre una especie de vuelta a lo Zoró, vuelta a Walden, al bosque, al campo, tenemos que abandonar la ciudad, tarará, tarará. Esa exposición que inauguró se tuvo que cancelar, se tuvo que cerrar por la pandemia y se acaba de reinaugurar, se acaba de reabrir. Eso es casi sintomático, ¿no? Es decir, vámonos para el campo, pero justamente llega la pandemia, ahora en España toda la gente lo que quiere es marcharse a casas de campo, alquilar una casa con terraza, tener un balcón, una ventana, pero claro, eso como tú dices, en plena desigualdad, cuando hay gente, sí, hay gente que puede tener su casa en el campo y puede tener su finca y puede tener incluso una mansión con un castillo medieval comprado en Europa y trasplantado a los Estados Unidos, pero es que otra mucha gente no va a vivir en el campo, es que no tiene ni casa, es decir, no tiene nada que pagar. El fenómeno en Nueva York es claro. ¿Quién se ha muerto en Nueva York? ¿Quién ha puesto los muertos? Claro. O sea, los grandes ricos se fueron a casas se quedó la gente que tiene que vivir y aquí también está pasando, aquí también ha pasado ese fenómeno. Y han pasado fenómenos bien interesantes en el plano, por ejemplo, de las economías creativas, en el plano de... a mí me parece, por ejemplo, una cuestión interesante, y eso te quisiera preguntar, aprovechando precisamente estos paralelismos contingentes que de pronto pueden llegar a un punto de unido, pero de pronto hacen así. O sea, por ejemplo, me llamó la atención en esta, digamos, en este repensarse o reenunciarse el museo en esta situación que estamos viviendo, evidentemente una institución que necesita la presencia, que necesita los espectadores, que necesita... Me llamó la atención que, por ejemplo, en esta entrevista que le hace Marcelo Expósito a Borja Villel, Borja Villel se cuestionaba o se llevaba a cuestionar en este nuevo rol de museo que está abocado más que a las colecciones o más que a la conservación o más que a darle visibilidad a esos patrimonios, a servir a la idea de turismo que está muy asociada a los museos europeos, o sea, a los grandes museos, grandes colecciones.
cuestionar el sentido mismo de la colección e ir a un museo, digamos, que crea redes, que genera trabajo como con aquel concepto de zona de contacto de James Clifford, o sea, que va a este lugar. Sin embargo, nosotros vamos mutatis mutandis, aprovechando centro de arte, o sea, CAEC, museos en Ecuador, donde las colecciones dejaron de hacerse en los museos de las instituciones importantes desde las décadas de los 80, donde las representaciones de los fenómenos que han eclosionado en el mundo del arte y que han generado pensamientos importantes o relaciones con el mundo importante del arte contemporáneo no están presentes en los museos porque no hay colecciones. O sea, la desigualdad también se manifiesta en esos planos, en la posibilidad misma de pensar las instituciones culturales, en la posibilidad misma de pensar qué sentido tiene el patrimonio, qué sentido puede tener el patrimonio o la colección en un museo europeo que data prácticamente de colecciones que datan del medioevo, o sea, de Suger, o colecciones que están totalmente precarias, que no ha podido invertirse en los museos desde prácticamente la década de los 80. O sea, aquí claro, se nos ha vuelto encima o tirado encima toda esa situación, ese mosaico imposible de armar y de coordinar. Claro, no, y sobre todo, como bien dices, Lupe, hay una cuestión muy curiosa que son los mimetismos snobs totalmente desubicados, ¿no? Ese snobismo desubicado, en el sentido que tú dices, vamos a ver, se escucha una temática o se atiende a una temática sin tratar de ver de qué contexto surgen. Y por supuesto, una de las cosas que a mí, vamos, que yo no comparto para nada de lo que dice Borja Villel, con el que colaboro, dado que yo estoy en el comité directivo de ese mismo museo del Reina, es esta especie de aprovechar o pretender que esta situación nos lleva a una modificación de paradigma, pero en realidad está yendo como una especie de lo que se llama hacer de la necesidad virtud. Es decir, como no voy a tener turismo, ahora voy a hacer seminarios en Zoom y seminarios en red y no sé qué. Bueno, pero al mismo tiempo, cuanto que tienes dinero, vuelves a comprar una pieza de un conceptualista americano, vuelves a comprar una obra de Marcel Broddaert y te gastas un montón de dinero en seguir haciendo patrimonio y compras archivos y compras documentos. Es decir, que no, yo creo que es... en realidad pertenece a lo que llamaríamos ideología en el sentido marxista de la ideología, es falsa conciencia de la realidad. Yo creo que esa especie de falsa conciencia de la realidad es también a veces una estrategia de camuflaje. No se está realmente diciendo lo que se quiere hacer. Es decir, es evidente que, por un lado, lo que hay que hacer, me parece que en todo el mundo hay que mantener una política de coleccionismo patrimonial y sobre todo creo que hay que tener mucho cuidado a veces en hacer que los artistas y sobre todo los jóvenes, que son los más influenciables, pero no solo ellos, también otros, crean que solamente existe una forma de hacer arte, una sola forma de practicarlo, una sola forma de desplegar el discurso. Pues claro, esta nueva normalidad, que sería convertir los centros de arte en archivos donde únicamente discutiéramos sobre los cuidados y sobre los afectos y sobre las nuevas tecnologías cyberpunk o post-COVID, me parece que están dejando fuera de la práctica artística y de la posibilidad de sobrevivir a una cantidad enorme de artistas que ¿qué tienen que hacer ahora? ¿Convertirse también en una especie de especuladores o sujetos especulativos dedicados a preparar conferencias para darlos en seminarios del Reina Sofía o de quién sabe de qué? Y eso sí creo que, por rebote, causa efectos muy duros y muy perversos en muchas partes del mundo, porque yo, por ejemplo, a mí me asombró poderosísimamente en un viaje a Ecuador, cuando en España estábamos sufriendo otra epidemia que fue la transformación universitaria, el cambio del modelo de universidad, y entonces nosotros tuvimos que soportar, porque los españoles, y puedo decirlo, yo lo soy, somos idiotas, es decir, los españoles somos idiotas en el sentido etimológico griego, es decir, entendemos, idiotes es el que se cree el único y el singular. El español esto lo tiene desde la época de la Contrarreforma. Entonces nosotros oímos que se iba a transformar el sistema educativo en Europa, una cosa que se llamó, como sabéis, el plan de Bolonia, y dijeron que había que reducir las carreras, modificarlo todo, cambiar la docencia, acabar con la elección magistral. Y nosotros, en un frenesí por adaptarnos a lo que nos dijeron que había que hacer, lo aplicamos los primeros, los españoles. Los alemanes no cambiaron su universidad prácticamente nada. Los británicos no la cambiaron porque no les dio la gana. Los italianos, se llamaba modelo Bolonia, no lo quisieron cambiar. Y nosotros lo cambiamos. Y luego fui a Ecuador y me di cuenta que en Ecuador estabais obsesionados haciendo el mismo cambio que nosotros y aplicasteis la
igual, un desastre, fue una locura. Entonces de repente vi que os sometieron a evaluaciones en las universidades, os ranquearon, cerraron cosas. Yo viví eso desde la distancia, pero me di cuenta de que realmente primero nosotros en España nos aplicamos una terapia de choque que no nos automutilamos, bueno, nos mutilamos de hecho, es decir, nos pegamos latigazos en las espaldas sin parar, luego llega Ecuador, entonces, claro, las relaciones entre centros, periferias, España es una periferia con respecto a otros sitios, pero también en Ecuador, miráis a ciertos modelos, de repente llegan este tipo de entrevistas, este tipo de materiales, y mañana aparecerá en Ecuador cualquiera que diga, Borja Villela ha dicho desde Reina Sofía, como tú lo acabas de ahora denunciar, ¿verdad, Lupe? Y habrá gente que siguiendo esa corriente dirá, uy, qué bien, hagámoslo en Ecuador. Pero, señor mío, si esto es una cuestión como también le planteaban a Marx, ¿se puede pasar del famoso asunto de si Rusia podía realizar la transformación al comunismo? ¿Se puede pasar al comunismo si no estás industrializado? Era un debate, el famoso debate del modelo chino. Pues ahora, el modelo asiático, perdón. Pues ahora la cuestión es que puede pasar países como el vuestro, que no tiene inversión ninguna en cuestiones culturales y de coleccionismo, puede pasar a ser un modelo a la manera del Reina Sofía, archivos, debates, es que me parecería una locura. Primero, porque los políticos que lo escucharan os habrían estafado. Es decir, sencilla, esto tú imagínate el daño que puede hacer. Lo escucha un político, dice, uy, qué bien, si ahora resulta que en España están dejando de hacer colecciones, justamente vosotros no las habéis hecho nunca y dirán, hemos tenido razón, no había que hacer colecciones, había que hacer 2 seminarios, un ordenador, un Mac, un poco de Zoom y ya lo hemos hecho. Es decir, yo creo que hay que ser... eso es una, en mi opinión, muchas veces a mí, yo no me gusta dar consejos, pero yo creo que hay que tener cuidado porque a veces cuando lanzas ese tipo de mensajes pueden ser de un cínico, pero en el peor sentido del cinismo, de un indecente absoluto, porque lo recibe gente en ciertos lugares y va a hacer con ese modelo lo contrario de lo que tú querías hacer. Y seguramente es verdad que hay países en donde hay que tener un control sobre cómo patrimonializar ciertas cosas, pero también porque tenemos colecciones, como tú lo sabes, Lupe, enormes. Es decir, realmente tú entras, el Reina Sofía tiene en almacenes, podría abrir otros 2 museos más de todo lo que tiene sin exponer desde hace años. Tiene una cantidad de obra gigantesca, pero creo que ni puede parar de coleccionar, ni puede parar de tener programas de investigación, ni puede, o sea, yo creo que también ahora hay mucho oportunismo, estoy convencido, mucha gente que aprovechará esta circunstancia para imponer unos ciertos modelos ideológicos y dirán, bueno, pues es el momento de hacer lo que queríamos. Y hay también, y también lo digo, hay muchos agentes del mundo del arte, directores de museo, críticos, que hay que decirlo una vez por todas, no les gusta el arte. Es decir, es que es así de sencillo. Entonces yo creo que llevamos años viendo muchos teóricos del arte que odian el arte, aunque no lo van a decir explícitamente, que no les gusta nada del arte, lo cual está muy bien, pero no sé por qué siguen dedicándose a un terreno que no les interesa nada, que es más, que solo se mantienen por razones estratégicas de subsistencia económica, de medraje social, pero hay muchísimos sujetos que solo les interesa la generación de una ideología, la generación de un campo ideológico, de un discurso ideológico, que me parece bien, pero que en muchos momentos, en vez de hacer a lo mejor pues, libros de sociología o libros de teoría política, pues se han aprovechado pues, para instalarse en el museo. Acabo de leer el libro último de Hal Foster, que ha sacado Verso, se publicó ahora en este se llama What Comes After Farce, que después de la farsa, y el bueno de Hal Foster dice, ese momento de tomar en cuenta a Me Too, Black Lives Matters, no sé qué, y dice al terminar la introducción, bueno, es muy importante porque ahora los museos y las universidades es el único lugar donde se está confortablemente bien en un tiempo crítico, como diciendo, qué bien que estamos aquí escondidos en los museos y en las universidades, es decir, una actitud de repliegue. Entonces yo creo que es preocupante. A mí, y bueno, en las veces que he ido a vuestro país, cada vez que vas a un museo, pues se te cae el alma a los pies, porque te das cuenta que falta inversión, que falta colección, que falta personal, es decir, pero vamos, no lo digo desde la distancia, pero también desde el cariño, pero sabéis que no es una situación en la que se le pueda permitir a los gestores culturales o a los que tienen la posibilidad de invertir, de decirles, no, es el momento ahora de frenar todo el coleccionismo. ¿De qué puede vivir un artista en Ecuador? Es decir, ¿cómo puede sostenerse un joven, alguien que estuviera escuchándonos ahora en Facebook? ¿De qué va a vivir? O sea, este tipo de planteamientos de no, vamos a renunciar ya a hacer ahora coleccionismo,
no hay sin tejido galerístico, sin posibilidad de comercializar tu obra, no sé, o sea, salvo que agarren una metralleta y se dediquen a atracar bancos, ¿de qué van? O sea, creo que el no dar expectativas ni crear un campo donde el artista pueda trabajar es muy cínico, ¿no? Es muy duro. Y en nuestro país, en cualquier caso, yo, como sabe, que conozco la situación, se dice esto, vamos a hacer esta cosa, pero mañana inaugurarán una gran exposición. Y al cabo después del otoño, en el otoño tendremos una exposición de Mondrian. Y en cuanto que vuelvan a abrir las fronteras entre los países, volveremos a hacer blockbusters y aparecerán esas exposiciones gigantescas que valen cantidades tremendas y se volverán, o sea, y se mantendrán. Yo sí creo que es verdad que cosas que hemos aprendido ahora con el COVID, este tipo de nuevos planteamientos que nos permiten hacer, hay cosas que han sucedido, cosas que hemos implementado, formas de trabajo y de teletrabajo, que algunas cosas pueden ser útiles y que hemos visto cuáles son sus posibilidades y su rendimiento. Es decir, no solamente puede haber docencia online, porque eso no es una forma, es agotador para los alumnos y para nosotros, no puede haber solamente un plano de investigación especulativa sin trabajos concretos, es decir, yo creo que tendremos que aprender y ejercitarnos para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y hay que, habrá que pedalear mucho. Mira, yo cuando veo ahora, que me encanta verlo en la casa de Lupe, y la bicicleta que tiene detrás suyo, que tiene ahí la bicicleta y que tiene todo, eso me gusta, porque yo, si estuviera grabándolo en mi casa de Madrid, se vería que detrás mío tengo también otra bicicleta estática y cada vez que se entra, mira, una de las mejores cosas que hay ahora en Zoom y en todo esto es que ves las estanterías de los amigos, ves las ventanas, las macetas, y yo cada vez que hago una de esto veo siempre bicicletas estáticas, es decir, hay mucha gente pedaleando en casa. Entonces lo que hay que hacer ahora es empezar a pedalear en el espacio público también. Es decir, como nos hemos tonificado todos, hemos agarrado musculatura de tantas millas de pedaleado en bicicleta estática, ahora hay que pedalear en la vida real, ¿no? Y entonces yo creo que cuando se desescale y se vuelva a una situación donde se pueda volver a estar juntos, que lo difícil es saber cómo estaremos juntos, qué será estar juntos, cómo podremos vivir juntos, como decía, tendremos que empezar a pedalear hacia situaciones más justas, a evitar, como decías tú, Lupe, estas iniquidades y sobre todo este abandono de lo público. Es que es sencillamente así. O sea, cuando tú ves las imágenes que se veían en la tele de la gente muerta en las aceras, ¿no? Que se veía aquí en España del telediario, y se veía el telediario gente en Guayaquil muerta en las aceras, y allí en una bolsa, eso es muy duro. Y también lo ves, o enterrando a la gente en las playas en Brasil, haciendo allí, o sea, yo creo que hemos visto imágenes que revelan que, como bien decías antes, la imagen del mundo no es una imagen del mundo que se pueda hacer unificada, porque es que hay lugares donde hay gente a la que les han estado poniendo tratamientos experimentales, porque ha muerto menos en Alemania que en España. Porque, o sea, cuando a veces, o sea, tardaremos tiempo en analizarlo todo, pero hay una cosa muy clara: los tratamientos que se han dado en ciertos países no son los que se han dado en otros. Y hay países, yo no soy un experto en epidemiología, pero sí tengo algunos conocimientos, hay países donde se han aplicado ya tratamientos que curan. El otro día decían que la Dexa cura, nos ha jodido. Es una inyección para escalada y la llevan aplicando tiempo. ¿Por qué no la han generalizado? Pues porque vale dinero. Entonces se está dejando morir. ¿Por qué ha muerto tantos ancianos en todas las residencias del mundo? Porque la visión del mundo no tiene capacidad para atender a la desigualdad. Los ancianos en este país, se decidió que no se los iba a hospitalizar y parecía que daba igual. El el gobernador de Texas dijo que los ancianos que se sacrificaran. Entonces, claro, el mundo de hoy es un mundo que yo creo que tenemos que, como decías tú, pensarlo otra vez desde los casos de estudio. Como decía Latour, hay que aterrizar los conceptos. Me parece que hoy en día esas nociones, ¿no?, que las hacemos así sobrevolar, no sirven para nada. Sirven a veces para lo que llamaba Jameson una cartografía cognitiva. Es decir, tenemos que tener mapas mentales interesantes y seductores. Luego hay que recorrer el territorio, ¿no? Porque tú te agarras el mapa mental de Agamben y el de sus teorías de Carl Smith, el estado de excepción, no sé qué, no sé cuánto, vale. Luego aterriza esa noción, aterriza ese estado de excepción, aterrízalo en Nigeria, aterrízalo en muchos lugares del mundo. Veremos que ese mapa no coincide con la realidad. Entonces yo creo que tenemos que tener traducciones conceptuales, adaptaciones,
no tener complejos de inferioridad intelectuales. Yo creo que la ventaja del mundo actual es que hay herramientas para pensarlo, ¿no? Si hay herramientas para pensar lo que tenemos a la mano. No hay que ser tan subsidiarios. A veces parece que nos obsesionamos con leer y traducir otros textos a veces sin ser críticos. Entonces empiezas a leerlo y dices, bueno, perdón, esto que está contando este señor es solamente fruto de que solamente atiende a su contexto específico. A veces cuando lees libros Fernando, sí. Perdón que interrumpa. Dinos, dinos. Hay muchos saludos en la página del Facebook del Centro de Arte Contemporáneo. Para Okay. quienes quieren participar y con preguntarles, los invito a que los realicen. Hay varias preguntas y quisiera formular algunas de las que el público ha realizado. Muy bien. Dice, ¿de qué forma se tiene que pensar en medio del miedo y el pánico, dada la situación en el mundo a causa de esta pandemia? Otra de las preguntas dice, luego de pasar esta pandemia, ¿qué repercusiones tendrá en la manera de vivir y pensar en la población? Bueno, no sabremos qué repercusiones tendrá. Lo que sí sabemos ya es que, bueno, hay que intentar sobreponerse al miedo. Ayer estaba justamente leyendo un capítulo de Sara Ahmed, de la pensadora que fue profesora en Goldsmith y que están traduciendo sus libros al español, ¿no? La política de las emociones, vivir en tiempos queer, su libro contra la felicidad o contra la psicología del optimismo y la felicidad. Y Sara Ahmed tiene en el capítulo sobre la política cultural de las emociones una parte dedicada al miedo y a la diferencia entre miedo y angustia y el miedo como pasar de largo y en general también el papel político y cultural del miedo. Yo creo que es muy importante evitar estar sometidos a la política del miedo. En realidad el miedo es el factor político central desde la cultura griega, o sea, desde los orígenes de la cultura. Es decir, ya en la República de Platón habla del efecto del miedo para mantener a los auditorios silenciados, así lo dicen las leyes en la República, eso se encuentra en el Leviatán de Hobbes, es decir, el uso del miedo es el factor político decisivo para aplacar el comportamiento y las dinámicas colectivas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar si compartimos las ideas de la diferencia entre política y policía, o por lo menos la cuestión de lo que sería una política antagonista, yo creo que hay que ir más allá de la política del miedo, ¿no? El miedo te tiene y el miedo te atenaza, por lo tanto, y es más, como sabemos, el miedo tiende a permitir que se instauren políticas de carácter hiperreactivo, es decir, el miedo nos lleva a una actitud protectora más que generadora de algo diferente y nos lleva a fortificarnos, a reaccionar también violentamente, a amplificar incluso la catástrofe. Por lo tanto, creo que es fundamental tener, incluso me atrevería a decir casi un carácter estoico, ¿no? En el sentido del gran pensamiento de los estoicos, ¿no? A lo mejor es un poco duro a estas horas de la noche española decir que hay que leer a Marco Aurelio, ¿no? Y tener un poco un estado de ánimo que nos permita soportar también los embates sin entregarnos meramente al miedo y no ser correa de transmisión del pánico, del mismo, ¿no? Es decir, creo que eso genera las masas dominadas por el miedo, como digo, pueden ponerse en manos de cualquier factor político absolutamente destructivo, ¿no? Eso ya lo analizó Elias Canetti. Por lo tanto, creo que es bueno pensar, como decía Raúl Zurita, ¿no? El poeta chileno, sin pena ni miedo, es decir, hay que intentar ir más allá de la catarsis o de una actitud catártica o tanatopolítica o fóbica meramente para intentar pensar con rigor y sobre todo pensar críticamente, ¿no? Es decir, es un momento en el que, como sabemos, se puede instaurar, y en ese sentido entiendo a Gamben, aunque creo que ha reaccionado con pánico, pero él ha llamado la atención que tal vez lo peor de la situación es que se instauren controles de gobernanza o de poblacionales que sean modelos dictatoriales absolutos. Es decir, hoy veía y me llamaba la atención un programa de los Estados Unidos en el que salía un montón de gente denunciando de estos negacionistas como Miguel Bosé, ¿no? Que como sabéis, Miguel Bosé se ha vuelto como medio loco y dice que no hay COVID, que esto lo han inventado los del 5G y que estos los teléfonos móviles, no sé qué, no sé cuánto. Y también Bunbury, el cantante, también sigue esa línea, es decir, varios cantantes españoles están como afectados por algo peor que el COVID, ¿no? Pero hoy veía un programa de Estados Unidos en el que salía un montón de fundamentalistas cristianos que dicen que no hay que llevar mascarilla porque la mascarilla es un invento de Satán. Pero es que eso lo defiende mucha gente hoy. Entonces yo creo que hoy hay que evitar
la locura del sinsentido de la gente que está un poco mal de la cabeza. Lamentablemente algunos políticos pertenecen a ese sector, pero yo creo que lo que tendremos que, sobre todo me gustaría pensar que si seguimos, por ejemplo, ideas, me interesa mucho el trabajo de Viveiros Castro, ¿no? De Débora Daunowski y Viveiros Castro, su libro de las metafísicas caníbales y el de los fines del mundo, o pensamos hoy que la distopía contemporánea tiene que ver no solo con el COVID, sino que requiere soluciones y abordajes de fenómenos mucho más profundos, como antes decía Lupe, la desigualdad social, económica, cultural, la falta de recursos para vivir con la mínima decencia. Fijaros, por lo menos en mi país, algo que yo estoy contento. Menos mal que teníamos en el gobierno al Partido Socialista y a sus aliados, pero gracias a esto se ha puesto la renta mínima de subsistencia para la población. Es decir, sería imposible pensarlo, pero se acaba de aprobar y hoy han cobrado las primeras personas su salario mínimo para poder sobrevivir y por lo menos tener que comer. Tenemos a la mayor parte de los trabajadores de este país en ERTES, es decir, expediente de regulación temporal de empleo, cobrando su sueldo en casa. Eso con un gobierno de derecha no se hubiese hecho ni para Dios. Por lo tanto, yo sí creo que por lo menos en esta situación ha sido tan grave que hasta los neoliberales, el mundo entero es neoliberal, o sea, lamentablemente, han tenido que tomar medidas para evitar que desapareciera el consumo. No lo hacen porque sean magnánimos, es que únicamente quieren que la gente tenga un poco de dinero para que siga consumiendo. En el fondo, el problema del presente es que son aparentemente no liberales, pero son al final keynesianos, porque quieren activar siempre el consumo. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que aprenderemos es que, resuelto este tema ahora del COVID, cuando se resuelva, si es que se resuelve con vacunas, o como suceda, o que se convierte en una enfermedad cronificada, que, como otras, ¿no? Que tenemos que lidiar con ellas y lidiar con ellas mucho tiempo, a lo mejor hasta quién sabe cuándo. No, como sabéis, no hay vacunas para los coronavirus, o no se han conseguido todavía fácilmente tales. Yo creo que ahora hay que abordar el problema básico, que es la desigualdad en el mundo, y el problema ecológico, que me parece que es el central. Es decir, pero es que si os dais cuenta, en la agenda ese debate no está, es decir, porque el debate de lo ecológico, pues es como que ha pasado a un segundo plano. ¿Qué más da? Entonces yo sí creo que hay que tener ahora lucidez y aplicar un pensamiento de lo concreto, y yo creo que tiene que volver un pensamiento materialista que sea capaz de ofrecer respuestas a la altura del debate histórico. Es decir, creo que es un momento, yo lo siento, fíjate, igual que la crisis económica del 2007-2008 me zarandeó mentalmente mucho y me desestabilizó emocionalmente y veía la cosa fatal porque me di cuenta de que ahí el austericidio económico estaba diseñado claramente para destrozar la clase media y masacrar a sectores gigantescos de la población. El COVID, por ejemplo, ahora como está afectando mucho a los millonarios, está afectando curiosamente mucho a los pobres, a los ultrapobres y a los millonarios. En mi país se manifiestan, no hay nunca manifestaciones de ricos, los ricos no hacen manifestaciones en las calles, pero en Madrid se han salido a dar con la cacerola en las calles los más ricos. ¿Por qué? Pues porque las grandes tiendas, Prada, las grandes tiendas de moda, Gucci, ya no tienen venezolanos que vengan a comprar o brasileños que vengan a comprar bolsos al centro de la ciudad, al barrio de Salamanca en Madrid. Por lo tanto, ahora, como los grandes ricos y los grandes potentados necesitan consumo, ya veremos cómo se activa la cosa de otra manera. Por lo tanto, yo no soy ni optimista ni pesimista. Sí creo que me gustaría pensar que la llamada nueva normalidad no sería volver a lo mismo, porque la nueva normalidad es que vas a volver otra vez a lo mismo. Este concepto de nueva normalidad es un concepto que curiosamente ya desarrollaba un señor que se llama Benjamin Bratton, que tiene un libro que se llama The Stack, que es un libro así de gordo, sobre que es el tipo que ha intentado pensar el modelo computacional. Es una especie de libro a la manera de... Dicen que es el antiedipo del siglo XXI, no lo es, pero bueno, lo pretende ser. Y este tipo dirige un instituto de estudios que está en Rusia, y él sacó un libro ya hace 2 años que se llama The New Normality, la nueva normalidad. Ya hablaba de la nueva normalidad. Este es de los que habla del terraformismo. Entonces hoy en día tenemos esta especie de nuevo pensamiento distópico, casi cyborg o cibernético, supercibernético, que está hablando del terraformismo. A veces lo que están buscando es que nos vayamos a Marte, como quiere Musk o Tesla. Y yo creo que lo que hay que hacer es saber cómo podremos habitar otra vez la Tierra. Va a ser difícil. Es un tema pues, un poco heideggeriano, pero yo creo que hay que hacerlo sin... Yo por lo menos me resisto a que me domine el miedo. Vamos, o sea, soy demasiado ya viejo y feo para que me domine el miedo.
Por tanto, estoy deseoso de que venga otra cosa diferente al miedo. Lo que pasa es que el miedo también desmoviliza, pues. Hay Hombre. muchísimas estrategias que tienen que ver con un manejo del miedo para desmovilizar. Precisamente yo creo que algunas de las estrategias más pudiéramos decir, constructivas de estos tiempos es precisamente generar esos espacios de compartir las cosas creativas y cómo, volviendo por ejemplo a Jung Appadurai cuando hablaba del lugar de la imaginación, en la manera en que las condiciones más adversas se pueden generar condiciones de vida muy especiales donde la imaginación tenga un lugar. Yo creo que generar ese tipo de visibilidad para esos modos de organizarse o esos modos de convivir, ya no con esas ideas, como te digo, o sea, esas arquitecturas grandes, esas arquitecturas transformadoras supuestamente para generar las grandes, digamos, los movimientos telúricos fundamentales, sino esas pequeñas construcciones que visibilizan todavía un sujeto creativo y un sujeto capaz de pensarse en una situación diferente de manera que pueda ser vivible, o sea, que pueda ser vivible. Yo creo que las prácticas artísticas y las prácticas culturales tienen mucho que decir. Y creo que desde el lado acá, por ejemplo, sí se está pensando mucho en lo ecológico, precisamente porque tenemos sociedades interculturales, o sea, con una diversidad cultural que es una riqueza invaluable, y además tenemos sociedades donde la interculturalidad gana poco a poco un espacio de sentido, o sea, de sentido ya mucho más allá de los discursos, pudiéramos decir, de las políticas correctas, ¿no? O de las políticas bien pensantes. Entonces, lo ecológico, la autoorganización, la manera en que la producción sensible ocupa un lugar en esos estremecimientos sociales que son estremecimientos que a la luz de estas condiciones tan adversas que se viven, ocupan obviamente un lugar fundamental en nuestra vida cotidiana, van ganando cosas que decir, van ganando, van articulándose, como decía Ito Taylor, o sea, esa idea de articulación, de cómo encontrar dentro de esa una posibilidad de articular y de pronto que salga algo. O sea, yo creo que tenemos que pensarnos en ese mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, también hay que pensar que al final, si nos damos cuenta de lo que están siendo las nuevas dinámicas sociales, ¿no? Y las nuevas dinámicas de activación social, pues son, yo creo que muy fuertes, y además también creo que las tenemos que valorar en lo que tienen de esperanzadoras. El movimiento feminista se ha convertido en un movimiento mundial. Es decir, creo que además ha venido para quedarse y ha venido para hacernos mejores a todos. Finalmente tenemos que ver lo que ha sido todo el fenómeno viral del violador eres tú, ¿no? Es decir, este año me preguntaron ¿cuál ha sido la mejor acción artística del año? Pues bueno, el mejor performance fue este que surge de Chile y que se convierte de repente en algo que se escucha eso en todas las partes del mundo. Entonces yo creo que hay y en países como sería el caso del mío, ¿no? Aquí en España, un país machista hasta niveles salvajes, pues realmente hemos tenido manifestaciones feministas desde hace 3 años para acá muy importantes, ¿no? También en un momento en el que tenemos, por un lado, pues grandes manifestaciones de necesidad de cambio que se ve en las manifestaciones estudiantiles en Chile, en las manifestaciones contra el racismo en los Estados Unidos, en las manifestaciones feministas en el mundo, y también esa emergencia de las nuevas derechas y de los nuevos reaccionarismos que también son preocupantes, porque nosotros, igual que en España, ha habido un avance en cuestiones de políticas sociales enorme desde el final del franquismo hasta ahora. Nadie pensaba que iba a regresar así. O sea, nosotros no teníamos en España, no existía una extrema derecha, existía una derecha pues muy, muy cutre, ¿no? Así muy, muy tosca, el Partido Popular, pero no había una derecha, no había algo que tuviera que ver con el franquismo ni una apología del franquismo, y de repente hemos tenido pues esta especie de fenómeno muy mimético con lo que sería el alt-right americano. De hecho, Steve Bannon, el que fue asesor de Donald Trump, asesoró a este partido Vox en España, y estamos escuchando
cosas alucinantes. O sea, llevamos unos meses en el Parlamento español como una especie de regresión a una época aparentemente perdida o aparentemente desaparecida, apologías del franquismo, defensa, bueno, ataques a lo que llaman feminicidios, es decir, una defensa de una actitud hasta corporal verdaderamente violenta. Es decir, hoy me preguntáis antes por la violencia, pues sí estamos viendo un retorno de planteamientos políticos. El líder de la extrema derecha en mi país, pues resulta que el otro día se descubrió que entraba al Congreso armado, con una pistola, y que él decía que por qué no podía entrar armado al Congreso. Eso es algo que no se había visto nunca. Es decir, alguien que entrara, en otros países iba la gente armada, pero aquí no va la gente armada, van armados la policía. Es decir, hay cuestiones que se están volviendo importantes en nuestro tiempo. Y también comparto contigo, por supuesto, Lupe, que por supuesto que yo estoy convencido, por eso nos seguimos dedicando al arte. Es decir, la única razón a mí cuando me dicen, ¿y por qué te dedicas al arte o la crítica? Es que sigo entendiendo que es un lugar y un laboratorio, un espacio desde el que se están haciendo propuestas que siguen siendo cruciales para la sociedad y siguen siendo cruciales para el pensamiento. Es decir, no porque sean lugares que tienen que tomar algo así como un barniz filosófico o que les caiga un discurso como el maná o que se vuelvan unos eruditos de otras disciplinas, sino que hay un carácter filosófico y teórico inmanente a las prácticas artísticas que ayuda a la comprensión del mundo. Por lo tanto, yo no me he sentido nunca, a mí cada vez que me decían, viniendo de la filosofía, donde yo me formé, y me decían, es que has traicionado la filosofía, ¿cómo te puedes dedicar a esto del arte? Yo siempre decía, vamos a ver, es que para mí el arte tiene dentro de sí una cualidad absolutamente reflexiva y absolutamente conceptual, no porque sea arte conceptual, sino que incluso prácticas que no se definirían estilísticamente como conceptuales son inmanentemente filosóficas y conceptuales, ¿no? Hay muchos artistas, esto pasa en Ecuador, imagino, que te pueden pegar un rollo enorme sobre Foucault, pero no son artistas teóricos, sino que solamente van con todo el equipaje discursivo, te lo sueltan. A mí me interesa el arte que a veces de la forma más sutil te plantea problemas que no te los plantea ni la sociología, ni la política, ni la filosofía, pero que te da que pensar. Es decir, esto no lo inventa el arte del siglo XXI, esto está ya en el comienzo del debate de la estética en Kant, en Schiller, en Baumgarten. Es decir, que muchas veces creo que la ventaja de estudiar la historia del arte y de la estética y estudiar la historia de la crítica y el desarrollo del pensamiento desde la Ilustración y cómo surge el Salón, etcétera, etcétera, es para darnos cuenta que muchos debates que hoy tenemos estaban en Diderot. Es decir, que a veces creo que es bueno aprovechar periodos vacacionales y decirle a la gente, bueno, ¿qué tal si os divertís porque os lo vais a pasar bien leyendo los salones de Diderot? ¿O por qué no volvéis a leer los salones de Baudelaire? A disfrutar y para daros cuenta de que muchos debates sobre la política, sobre el arte, sobre el papel de la crítica, sobre el papel de la cultura, los vas a encontrar en la crítica de los salones de Diderot y te vas a dar cuenta que en una época, la nuestra, que no es enciclopedista, pero que también quiere tener formas de, como decía ahora Lupe, de conexión, ¿no? Y de articulación, pues yo creo que tenemos que volver a entender que es fundamental entender la cultura no como algo que pertenece a eso que antes decíamos, un mundo del arte, ¿no? Como un mundo del arte que es un mundo que yo creo que estaba ya agotado, ¿no? El mundo de las ferias de arte, por ejemplo, que hemos visitado y que ha sido una cosa que nos ha tenido dando vueltas durante años por las ferias de arte del mundo, Basilea, tira, vuelve, la otra, tal, tal. Hay un momento en el que yo creo que ya comprendimos que el mundo del arte estaba atrapado en una jaula de hierro, por emplear la metáfora beberiana, que era algo carente ya de todo carisma, absolutamente rutinarizado, y a veces te planteabas, ¿qué hago aquí en esta feria de arte? Que es el peor sitio para ver arte, en el que todas las conversaciones ya están hechas, en el que solamente es un juego de complicidades absurdas, en el que no hay apenas nadie que crea en lo que está haciendo. Eso sí que es el gran otro. Entonces yo creo que, por ejemplo, el otro día Jeffrey Schwartz lanzaba un artículo muy duro diciendo que desaparecerán las ferias, como... Pues yo en mi casa dije, pues mira, no lo doy por mal. O sea, no va a ser para mí el fin del mundo que las ferias de arte desaparezcan. Es más, creo que todo ese proyecto enfebrecido de que solamente existía el arte a través de las ferias de arte, es bueno que eso desaparezca, porque era un epifenómeno solamente dirigido a nadie. Y los galeristas, incluso recordaba, ¿no? También de Ecuador, como locos por poder acudir a una feria de arte. Y el galerista de una pequeña provincia en España empeñándose y pidiendo un préstamo para ir a una feria de arte. O sea, y luego una vez allí,
con un stand de 20 metros cuadrados, con 4 cuadros, 2 instalaciones, una pieza sonora. Por favor, el mundo del arte es mucho más intenso, divertido y radical que ese tipo de formulaciones. Por lo tanto, creo que hay cosas que vamos a ver que desaparecen, pero estoy convencido que cuando desaparezcan las echaremos de menos, porque no eran centrales. Es decir, Voy a continuar con otra pregunta del vale. público. ¿Cómo encontrar una motivación para la creación que no sea un análisis íntimo producto del confinamiento? ¿Y cómo ser susceptible a las propuestas artísticas reactivas a la pandemia, bajo el esquema de menos mal que no me contagié o la indiferencia ante lo ocurrido? Bueno, también sería, eso está muy duro, también sería muy bueno evitar, o sea, vamos a ver, hay que intentar evitar ser todos, porque esto sería bastante sórdido, los artistas del COVID y del post-COVID. Es decir, me parece que si, que no sé, supongo que quien está preguntando si es alguien joven o si no lo es, quien quiera que sea, no me parecería razonable que lo único que hiciéramos ahora sería obras del COVID, ¿no? Nosotros, mi hijo Ernesto y yo, sacamos un libro después de la época de los indignados, ¿no? La época de las movilizaciones de la Plaza Tahrir, la Primavera Árabe, los indignados de la Puerta del Sol, ocupar Wall Street. Y sacamos un libro que se llama El arte de la indignación, en el que queríamos saber qué pasaría con el arte después de las movilizaciones de los indignados, cómo afectaría eso al mundo del arte. Y teníamos allí la cosa de intentar lanzar un pequeño toque de alarma para que no todos los artistas del 2012, dado que eso sucedió en el 2011, fueran artistas de la indignación, porque es que veías que hay una cosa que se llama oportunismo, ¿no? Como una actitud oportunista y puramente seguidista y hasta cínica, de vale, como vino la indignación, hago obra indignada. Como llegó el Black Lives Matter, hago obras sobre la negritud. Acaba de salir un artículo que recomiendo a los que nos estéis escuchando, muy bueno, de Víctor Lenore, que está colgado en internet, y este texto de Víctor Lenore en El Confidencial es sobre los blancos que están convirtiéndose en performers en manifestaciones sobre la cuestión de la dignidad de las vidas negras, ¿no? Es decir, cómo puedes estar viendo una cantidad de gente, pero gente hipsters haciendo ahí el posturero y Black Lives Matter, no sé qué, se ponen de rodillas, hacen esto, lo otro, o sea, vamos a ver, hay que evitar la impostura. Me parece que un artista es como a mí, si yo le he dado muchas vueltas antes del COVID y después a esta cuestión de cómo vivir juntos. Es un tema que me interesa, que es la comunidad. He escrito sobre eso varios libros, creo. Pero a mí, que me han pedido durante ahora el COVID, varias editoriales que escribiera un libro sobre el COVID, a todas les he dicho que no. Es decir, porque solamente falta, primero, porque me parece que esta especie de cosa apresurada, como hemos visto, de todo el mundo corriendo para soltar su librito del COVID y para tenerlo ahí. Es decir, es que ha habido un momento bastante patético. Mucha gente no tenía nada que decir, pero ¿cómo voy a dejar de intervenir un filósofo que es muy conocido americano? Es decir, hay veces que lees un texto y lo vio Chulhan. Chulhan es que ese señor, si ahora mañana se provoca una epidemia en el mundo y es que crecen setas tan grandes que caen las esporas y nos asfixiamos con setas gigantescas, ojalá no pase porque basta que lo piense para que suceda, Byung-Chul Han sacaría un libro sobre la seta y el contexto del mundo bajo el dominio de las setas y de los hongos. Es decir, hay mucho personaje que yo creo que lo que está esperando es que pase algo para sacar su librito y pichín, punto, pelota, ¿no? Entonces yo le diría a esta persona que llamo, ¿cómo mantener el entusiasmo? Bueno, yo creo que lo que hay que, sobre todo, es buscar esa urgencia no solo expresiva, sino también de coherencia, que me parece, para no estar ahí haciendo una obra que sea, bueno, un soneto me han mandado a hacer, ¿no? Es decir, me han pedido que hable, ahora estoy viendo que se llevan los temas feministas y voy a hacer obra feminista. Ahora llega el COVID, hago obra del COVID. Bueno, primero porque todo ese tipo de trabajo, salvo rarísimas excepciones, suele ser una porquería. Por lo tanto, hay otro mundo, hay otros contextos. Es decir, creo que ahora mismo también dedicarse obsesivamente a trabajar sobre el COVID puede ser hasta negativo psicológicamente. Es decir, que hay que respirar, ¿no? Hay que tratar de entrar en otras situaciones. Por lo tanto, pienso que hay muchas... cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta que nos obliga a reformular. ¿Y qué cosas que estabas haciendo no tienen por qué ser modificadas porque haya pasado esto? Es decir, entiendo que si una enfermedad o el COVID te obliga a cambiar tu obra, hazlo,
Pero si tú crees que tu trabajo tiene que seguir una línea de desarrollo, no tienes por qué hacerlo. Sobre todo me gustaría, hemos hablado mucho del COVID y ojalá salga una pregunta que nos aparte de él. No vaya a ser que quedemos Lupe y yo como que animamos a la gente a que esté... Hay una que dice, Fernando, desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas posibilidades de pensar la realidad del arte contemporáneo de este lado del continente americano sin simplemente enular los modelos occidentales? Muchas. Yo creo que hay sencillamente como el sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no? Eso es en latín y, perdón, pero es en latín. Yo creo que hay que meter esa combinación de atreverse a pensar, atreverse a tener un pensamiento crítico. También creo que es bueno que uno, mira, esto lo puede hacer todo el mundo si quieres hoy, vaya a internet, busque Goya, teclee Goya y ponga aún aprendo. Entonces verá uno de los últimos grabados que hizo Goya en su vida, que es un autorretrato que sale el viejito Francisco de Goya con 2 bastones, con una barba que le llega casi hasta el suelo y por debajo pone aún aprendo. Eso que lo busquen en internet, que se lo descarguen y se lo pongan delante de la cara y lo tengan ahí de fondo de pantalla al ordenador. Y esa imagen de Goya, tan abuelito como está, con 2 bastones, así, aún aprendo, que esa imagen a lo mejor les anima a pensar. Porque finalmente que también Goya no era otra cosa que un ejemplo de alguien que quería pensar por sí mismo en una época en la que tenía el dilema más grande, que era cómo ser español y francés al mismo tiempo. Es decir, cómo ser afrancesado. Esto es ilustrado sin dejar de ser español. Y en ese momento, ese debate que casi le lleva a la locura y a la esquizofrenia, que le lleva incluso a exiliarse de España, que da lugar a las pinturas negras, que da lugar a sus últimos años de existencia marginal, a lo mejor es bueno para que lo piense uno en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental, me parece a mí, es no vivir una angustia de las influencias en el sentido de Bloom, de que me tienen que legitimar desde fuera. Yo soy, digo para que nadie me escuche oracularmente, yo soy una persona de una pequeña provincia muy marginal, muy limítrofe, pequeña, de España, Extremadura. No soy alguien nacido en Madrid, en la capital, ni en un contexto de una familia aristocrática, ni vinculada a la cultura. Al contrario, mis padres no fueron ni siquiera estudiaron la enseñanza media, es decir, de un contexto muy diferente al de alguien que viene del mundo de la cultura, de lo académico, que tuve que formarme por mi cuenta. Y no he tenido nunca ese complejo de inferioridad de que tuviera que estar legitimado por los Estados Unidos, por Alemania, por Gran Bretaña, sin despreciarlos, para nada, pero entendiendo que había cosas que podía pensar desde... Yo estudiando filosofía escuché, te diría que 400.000 veces que no se podía pensar en español. A mí me lo decían los profesores en clase. A mí me decían los profesores en clase que no se podía pensar en español, porque pensar era pensar en alemán. Y como me lo dijeron, pues estudié alemán y llegué a creer que solamente se podía pensar en alemán. Y menos mal que me di cuenta que era mentira, porque era mentira. Esto de que solo se puede pensar de una forma, en alemán, en inglés, en serbocroata, es mentira, o en español. Se puede pensar no es fácil, ¿eh? Punto primero. Punto segundo, hay que estudiar. Es decir, no viene por iluminar, no es el día de Pentecostés, no viene el don de lenguas. Por tanto, hay que poner los codos, hay que estudiar, hay que formarse, hay que también tener una capacidad de... Mira, ahora estoy escuchando a Dussel a través de... Esto es lo bueno de lo que ha pasado en la pandemia, alguna cosa. Dussel está dando clases por internet de sus lecciones sobre Hegel y las lecciones de estética de la liberación. Y estoy escuchando a Dussel, profesor con el que yo tengo unas discrepancias enormes, es decir, pero sin embargo me encanta verle con su edad el entusiasmo con el que da esas lecciones sobre Hegel, sobre la estética de la liberación y sobre la decolonización y sobre pim pum pim pum. ¿Qué es lo que más he aprendido con él? Que ese hombre es como Goya, todavía aprende. Mira que es mayor, pero sigue dando unas conferencias con una pasión que a mí cada vez que le pongo me anima. Me anima para pensar incluso a favor de él y en contra de él, pero lo que hace me parece un gesto ético brutal, cómo él se entrega y lo hace, intenta explicar allí las lecciones de estética de Hegel y la enciclopedia de la ciencia del espíritu a través de internet a unos alumnos allí, y tiene ahora gente que le escucha desde muchos lugares del mundo, y le escucho yo, y en muchas ocasiones cuando le escucho está constantemente haciendo una cosa, que es mostrar cómo el modelo hegeliano no funciona en relación con la estética de la liberación, ni con lo que él quiere hacer desde México, ni con lo que seguramente algunos de vosotros queréis hacer desde Ecuador. Y esa forma en la que él lo ha hecho
que le llevó a ir también como a mí a Alemania y a aprender alemán y a atravesar esos textos, como le obligó también a Lupe a hacer todas esas peregrinaciones que hemos hecho en nuestra vida, creo que nos sirvieron para mucho. Es decir, pienso que lo que puede ser un error, lo digo, es hacer un proceso decolonizador o de una estética decolonial que, como no quiere verse influenciado por nada ajeno, ni siquiera investiga qué es lo que sucede en eso ajeno. Es decir, me parece que el llamado canon occidental es fundamental estudiarlo para refutarlo. Es fundamental estudiarlo para tenerlo ahí. Es decir, hay muchas ocasiones que te encuentras con gente que te dice, no, es que nosotros, bueno, como pasa ahora, ¿no? Habría que evitar que se leyera a Platón. Esto se dice en los Estados Unidos, ¿no? Que habría que evitar que se lea a Platón en la universidad porque defendía el esclavismo, tururú, tururú, tururú. Pero por favor, tendremos que leerlo y también para criticarlo, ¿no? Y para comprenderlo y para desmantelarlo y para deconstruirlo. Es decir, yo creo que hoy en día, desde Ecuador, pero también desde cualquier lugar del mundo, lo que hay que tener es el coraje del pensamiento para librarse de esas capas, de todo aquello que te diga que tú no puedes, ¿no? Esa actitud de tú no puedes, ¿no? ¿Qué va? No hay nada que impida, si al final, cuando lo piensas, los filósofos griegos, aquellos pitagóricos, eran unos marginados con respecto a Atenas. Y la filosofía empieza en Jonia, en Oriente, en las costas orientales. Y cuando te das cuenta de dónde se ha ido, en la literatura moderna, algunos de los más grandes escritores del siglo XX eran irlandeses, como Joyce, como Beckett, ¿no? Como Yeats. Es decir, algunos, pensemos en Darío, que es una de las grandes figuras de la historia de la literatura, ¿no? Periférico, ultraperiférico y luego mundial. Pensemos en una figura como Neruda, desde dónde empieza y dónde lleva su literatura. Es decir, yo creo que hay... yo he tenido, como sabéis, siempre una gran pasión por América Latina y no he dejado de ir y volveré a ir ahora cuando se pueda viajar. Y fue porque hace muchos años, afortunadamente, cuando hice mi primer viaje ya en los 80 a América Latina, me dijo un compañero de universidad, ¿pero para qué vas a ir, Fernando, allí si donde hay que ir es a Berlín, a Alemania y a los Estados Unidos? Dije, ¿y eso por qué? Dice, porque allí es donde se hace carrera académica. Dije, anda tú, qué cosa más bonita. Y cuando fui a América Latina y me fui encontrando con todos los amigos, ¿no? Como me he ido encontrando con Ticio Escobar, con Nelly Richard, con Lupe, con Mosquera cuando estaba en Cuba, con tantos y tantos, con Cuauhtémoc Medina, más joven que yo, con toda la gente que fui encontrando en el camino, y fui encontrando en el campo del arte y de la crítica de arte y de la práctica museística a gente con un potencial enorme, enorme, que además habían decidido quedarse en los países o estar ahí, que tuvieron, que aunque tuvieron la tentación que la pudieron tener de irse a Estados Unidos a ser profesores en universidades americanas, menos mal que se quedaron en sus países, o como Lupe, que tiene esa doble condición de haber estado en su país original, pero ser ecuatoriana ya tantos años, supongo que la acreditan como ecuatoriana, todo lo que ha dado para Ecuador. Eso es fundamental. Entonces yo creo que no hay que tener miedo. Sí es verdad que en los contextos específicos hay resistencia al pensamiento. Yo cuando fui la primera vez, perdón, y eso sí lo quiero decir, el primer viaje que yo hice hace muchos años a Ecuador, que fue a Quito, fue muy curioso, porque a mí me recibió un rector, y ese rector que a mí me recibió, ¿y usted qué le interesa de Ecuador? Dije, bueno, a mí, dije, no soy provocador, dije, a mí quien no me gusta es Guayasamín. Le dije, a mí Guayasamín no me interesa nada. Entonces, bueno, pusieron cara de este es un provocador. Pero ¿quién le interesa? Dije, mira, a mí me interesa mucho Lupe Álvarez, porque es una persona a la que yo sigo. Bueno, ¿qué cara pusieron aquellos? Me miraron como este tío debe ser me miraron como si fuera un satánico. Y entonces, ¿qué es lo que vi? Que había una resistencia al pensamiento, porque eso es así de claro. ¿Qué es lo que más odia habitualmente en los contextos reaccionarios? El pensamiento crítico. Llega una persona que quiere pensar, que quiere discutir las cosas, que quiere discutirlas además por procedimientos críticos articulados, ¿no? Es decir, que no son meramente doxografía ni opinión. Hay un intento de crear, no digo un sistema, pero sí una conexión entre problemas y procesos. Se niega la gente en redondo. Yo cuando fui haciendo mi pequeña aproximación a América Latina, vi el abismo que había entre la masa crítica que existía y la institucionalidad y lo que eran los contextos sociales. Es decir, lo veías en México. Ibas a México y yo estaba con Octavio Paz, pero luego me iba a ver a banqueros o ibas a un museo y veías cómo no querían que hubiera pensamiento crítico, pero así de sencillo. No querían que hubiera ninguna dinámicas culturales.
Les interesaba que hubiera apariencia de dinámica cultural, pero no se quería que hubiera, porque evidentemente donde hay una actitud crítica, las cosas se mueven, ¿no? Y el terreno tiembla, y hay un intento de que las cosas no sigan. La catástrofe, que era lo que nos unía, y hemos hablado más de la pandemia. Hay una frase de Benjamin, que está en Parque Central, dice: la catástrofe no es solamente el último acto de la tragedia. Catástrofe en griego significa el último acto de la tragedia. La catástrofe es que las cosas sigan así. Es decir, que las cosas no cambien, que estemos en el status quo, que haya una inercia polar que no lleva a ningún sitio. Esa es la catástrofe. Es decir, es la inmovilización, la paralización, sea por el miedo, como antes se decía, que es reactivo, sea por las políticas acríticas, ¿no? por la imposibilidad para la educación, por la incapacidad para el proceso cultural. Eso es lo más tremendo. Y la sensación de impotencia que uno puede sentir porque tenga una actitud epigónica, que eso puede suceder igual en Moscú, en La Habana, en Quito, en Madrid o en Roma, esa situación epigónica, hay que intentar luchar contra ella. Porque hay que decir una cosa: ser artista en Roma, que ojalá estuviéramos nosotros tres ahora en Roma a punto de tomarnos, yo que sé, una pasta, ¿no?, en el Campo di Fiori, es también duro, ¿eh? Porque si tú nos imaginamos cayendo la tarde en Roma, ¿no?, allí en Villa Borghese, muy bello, pero también muy melancólico, ¿eh? Es muy difícil, en el fondo, la única cosa que anima a veces de estar en la cultura y en la crítica es la enorme dificultad que tiene. Porque como decía Lezama, solo lo complejo es hermoso. Y entonces hay que estar ahí en ese terreno que es complejo. Oscuridad, mi luz, decía. La oscuridad, Oscuridad, mi luz. Totalmente. Eso da placer, lo difícil es placentero. Entonces, quien está ahí pensando, yo creo, no solo lo creo, cuando fui a Ecuador a participar en la Bienal de Cuenca, el año en el que yo estuve de co-curador, pude visitar y ver a muchos artistas jóvenes ecuatorianos. ¿Qué me llamó la atención? Que había muy buenos artistas, pero muy desconocidos, internacionalmente no eran conocidos ninguno, en aquel momento prácticamente. Había una formación de muchos de ellos excelente. Recuerdo, por ejemplo, el día que fui y me puso un vídeo Ilis Castillo, ¿no? Pues estuve hablando con él y claro, que me di cuenta, pues que tenía frente mío a un intelectual, a un artista con una enorme formación intelectual, me explicó todo, o sea, estaba totalmente informado. Es decir, esos son momentos que son maravillosos, que te sientas con un artista en Asunción, en Quito, en Guayaquil o en cualquier lugar del mundo y te das cuenta que ese artista es un artista de nivel absolutamente bueno, o sea, que está al mismo nivel de un artista de Brooklyn, de un artista de Roma, de un artista de Milán, de un artista de Bucarest. Es decir, que puede jugar en cualquier liga. ¿Por qué no está jugando en esas? Pues eso es una cuestión de contextos y de políticas culturales. Y luego cuando fui viendo, qué sé yo, Óscar Santillán, que ahora ha tenido más proyección, pues es otro artista buenísimo, pero bueno de verdad. Yo que tuve a Paul Rosero, a María José Argencio, a una serie de artistas en esa exposición del Meridiano Inquietante. Bueno, pues pude ver que había una serie de artistas que eran realmente muy interesantes, que tenían, claro, el problema de Ecuador es que no tiene como país en todo lo que es América Latina, no ha sido todavía un foco de atención como lo han sido otros países que tienen otro poderío económico, como lo ha sido Brasil, como lo ha sido Argentina, como lo es Cuba por otras razones, porque Cuba ha sido siempre un polo de atracción para la práctica curatorial internacional enorme, ¿no? Y ha tenido otra visibilidad, pero que en Ecuador, y esto Lupe, que ha estado en Cuba, en Ecuador, que hay una masa de artistas y un conjunto de artistas de una calidad incuestionable, que no tienen apenas posibilidades, pero que son muy buenos. Bueno, la pieza que hizo Óscar Santillán sobre Nietzsche, esa obra está a nivel internacional. Es una obra que tú la pones. Si nosotros ahora mentalmente dijéramos, pon esa obra, esa estuvo en Arco y había obras de muchos artistas. Yo dije ese año que era la mejor obra que yo vi ese año en la feria. Una obra que une todo, el concepto que desarrolla, la formalización que tiene, lo lúcida que es, lo divertida que es a su vez, es decir, lo que plantea como reflexión sobre la escritura, es decir, un artista impecable, es decir, que luego se hacen unas exposiciones de él, como se ha podido apreciar cuando hizo la exposición en México, y empieza la gente a decir, ay, que este es un artista muy bueno. Bueno, ¿por qué no se ha visto antes? Pues porque no ha habido posibilidad. Si únicamente tienen el contexto que se le da
universitario y contexto crítico local, y no hay ninguna política de promoción para los artistas para que puedan funcionar, bueno, es imposible que funcione. Entonces, ya un artista ecuatoriano hoy, joven, tiene que ser un atlas, llevar el mundo a la espalda, tiene que volverse un superviviente tremendo, porque ¿qué es lo que hablábamos de la ecología? Pues Paul Rosero, también ha trabajado sobre cuestiones ecológicas, ¿no? Estuvo en el Pabellón del Ártico, en la Bienal de Venecia, ha trabajado sobre esas cuestiones. Otro artista que me parece que tiene un trabajo excelente. Hay en Ecuador un potencial de artistas muy buenos que vosotros los conocéis mejor que yo. Bueno, tenía aquí sobre la mesa el libro que hicimos, el libro que se hizo de Sarah Reutemann, ¿no? El libro que hizo del año entero haciendo sus Hablemos del dolor. Pues también otra artista de un trabajo de años, ¿no? No es una artista ya joven, madura, pero un artista también excelente. Es decir, tú pones el trabajo que hizo Sara en ese libro durante todo ese año, lo pones en una mesa de trabajos de fotógrafos del mundo y es un trabajo que está a la altura de los buenos, que por tanto, la pregunta que nos hicieron, ¿es posible hacer de este Ecuador cosas brillantes? Claro que sí, es que hay ejemplos de gente, yo no creo que, y fíjate lo que hizo Santillán, se remitió a Nietzsche, eso que no es nada fácil, voy a hacer una cosa sobre Nietzsche que no sea repetir el nacimiento de la tragedia, la genealogía de la moral, no, se fija en un detalle pequeño que es que usaba una máquina de escribir, y a partir de ahí hace lo del chamán, es decir, trajo a Nietzsche desde el Nietzsche académico a un chamán, es decir, lo trajo, hizo un trabajo que yo creo que es tan contemporáneo porque toca temporalidades, toca cuestiones teóricas, toca cuestiones decoloniales, relee el canon. Es decir, esa obra es un modelo de que se puedan hacer cosas que no renuncian a lo autóctono, no renuncian a lo propio, no van disfrazadas de nada, pero al mismo tiempo son brillantes. Es decir, que es verdad que en muchas ocasiones, pues bueno, se cae en esa cuestión también de arrojar cenizas sobre la gente y a veces no hay peor cosa que el flagelarse uno mismo. Seguramente hay mucha gente que a base de decir no podemos, al final no puede, pues porque se desfondó. Pero vamos, Fernando, perdón, hay bastantes preguntas en la página del Centro de Arte Contemporánea, pero para finalizar, porque ya estamos en el tiempo, quisiera finalizar con esta. ¿Un artista puede contribuir en algo para tratar de apaciguar la situación en la que estamos viviendo? No sé, es que es una pregunta muy... ¿podría contribuir en apaciguar? Bueno, pues si es con respecto a la situación del COVID, no creo que pueda, salvo que tenga conocimientos epidemiológicos, no puede hacer una contribución. Yo creo que la contribución que podemos hacer todos, creo, y en esto voy a ser muy básicos, es tratar, decía Spike Lee, do the right thing, no es la cosa correcta. Yo creo que mantener, ser rectos éticamente, ¿no? Tratar de evitar la indecencia y la impostura, ¿no? Tratar de evitar el aborregamiento, ¿no? Yo creo que lo que puede hacer un artista es asumir el desafío de su comportamiento artístico, ¿no? Y yo creo que sobre todo tratar de pensar y de actuar teniendo siempre ese deseo de dar lo mejor de sí, ¿no? Es decir, yo, fíjate, durante estos días de la pandemia que he estado y tenía muchas dudas de qué hacer, pues qué es lo que podía hacer yo. Yo no soy un artista, pero soy un profesor y un académico, un escritor. Pues yo lo que he hecho ha sido dedicarme a trabajar todo lo que he podido, a estudiar más a fondo, a entregarme más todavía a los alumnos. Después de más de 30 y tantos años dando clases, es el año en el que más he trabajado a través de estos sistemas y he tratado de hacerlo honestamente. De repente, cuando leí a Gamben que decía que éramos unos colaboracionistas, que éramos casi unos prenazis por haber dado clase por internet, me cabré. Fíjate que es amigo y hasta le escribí para decirle que me parecía lamentable lo que he dicho. Entonces yo creo que uno tiene que hacer lo correcto y sobre todo tratar de no contribuir a lo peor. Es decir, hoy en día lo que hay que intentar es no meter tu cabeza ni tu acción en algo que colabore a que suceda lo peor. Es decir, yo creo que hay veces
gente apelotonada y apresurada que por irracionalidad y por falta de pensamiento crítico, pues inicia dinámicas que son absurdas directamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que intentar es sobre todo, bueno, también darnos cuenta de qué es, por ejemplo, fíjate, yo en el confinamiento, ¿qué hice? Seguir, mira que soy anárquico como todo español, pero yo he seguido las normas que a nosotros nos dieron sanitarias a pie juntillas. Es decir, yo he hecho un confinamiento, pero vamos, de sobresaliente y matrícula de honor. Es decir, yo me metí, yo me dijeron... ¿Eh? A eso cum laude. Laude, yo con laude, es decir, te tienes que quedar en casa. Hay que hacer tal, la mascarilla, el no sé qué, pum, pum. Yo lo he hecho. Y por eso cuando aparecen los típicos idiotas y los típicos sinvergüenzas de yo me salté el confinamiento, yo hice lo que quise, me pongo de los nervios. Es decir, hay veces que hay que hacer caso al especialista, a los especialistas. Yo no confío mucho en eso, pero sí, te dicen, mira, cuando todo esto inició, que decían, no, es que no va a ser nada, es una gripe, no sé qué, no, que va, que se vio que era muy grave y que era muy complicado y que era muy difícil de atajar este tipo de situación. Y además, en una situación en la que, por ejemplo, uno tiene que aprender a pensar también en... leía estos días, como decía el COVID, juntos de Barthes, y decía Barthes que hay que volver a inventar la delicadeza, hay que reinventar la delicadeza. Entonces yo, por ejemplo, pensaba, vamos a ver, esta enfermedad, siendo claros, es una enfermedad que afecta a los ancianos, a los que están en situación de enfermedades previas, tienen dolencias previas. Entonces hemos hecho este confinamiento para toda la población, pero en el fondo a gente que está en buena forma física, que tienen menos de 60 años, que tienen ciertas condiciones como yo, que no han fumado nunca, que se han cuidado mucho, pues es que no estás en la zona de riesgo y por lo tanto podría haber dicho, pues mira, yo sigo a mi aire, salgo, entro, voy. No, es que entendía que era el momento para creer que existe la sociedad. Es decir, aquello que dijo Margaret Thatcher, no existe la sociedad, yo creo que ahora sí que era importante pensar que existe la sociedad. Y por tanto, es curioso porque es precisamente descomponiendo lo comunitario, creando esta especie de bunkerización metidos en nuestra casa, como era la forma en la que colaborábamos. Entonces yo he entendido, mira, estuve a punto, se lo decía a mi mujer, digo, me quería ofrecer para ir de sanitario y dije, bueno, pues me voy a ofrecer para actuar de sanitario durante el periodo del COVID y lo estuve todo, me daba vueltas todos los días, quiero ir a las ambulancias, ayudar en lo que pueda. ¿Qué pasa? No sé conducir, no puedo llevar la ambulancia, pero luego dije, bueno, pues voy de enfermero, pero como tengo, sí, en la familia cercana de mi mujer, una persona muy mayor que tiene 80 y tantos, 90 años, no podía porque era transmisor posible de la enfermedad a otro. Por lo tanto, me di cuenta de que era el momento para tratar de pensar las normas que permitían que no se extendiera la enfermedad y también no ser tú un agente del desorden. Por lo tanto, entendí que era bueno hacer eso. Pero yo sí creo que ahora la tarea que nos queda en el ámbito del museo, de la cultura, del arte, de la docencia, es reanimarnos. Es decir, hoy creo que tenemos que tratar de, y tal vez sirva esta charla que estamos aquí los tres, para ofrecer, a mí no me gusta nunca hablar en términos de optimismo, pero sí para ofrecer una necesidad de una activación de nuestra voluntad de aprender, de trabajar, de actuar, de confiar en el poder enorme de la cultura y del arte, de confiar en el poder del pensamiento, en el coraje del pensamiento. Hay que tener el coraje para el pensar, hay que tener coraje para hacer arte, hay que tener coraje para confiar en nuestras potencialidades, hay que tener coraje para ser críticos socialmente, hay que combatir la desigualdad. Eso yo creo que es la situación en la que hoy tiene que estar uno. Eso no le obliga al artista a sacar mañana una pancarta o a hacer una manifestación desde su terraza o salir a la calle a hacerla, pero sí a evitar ser un borrego que únicamente se ha dado cuenta ahora de que había problemas, porque el que se haya dado cuenta ahora de que había problemas es que estaba en un grado de estupidez enorme. Por lo tanto, es bueno que se haya despertado. Es decir, a lo mejor este zarandeo brutal del mundo sirve para que nos demos cuenta de que haya problemas muy gordos. Pero sí pienso que es bueno, también es bueno no alimentar solamente el catastrofismo. El catastrofismo también a veces es muy complaciente y una actitud como es que no hay salida, estamos, como dicen en Blade Runner, esto es así, es el momento de morir, ¿no? Somos demasiado tontos, es el momento de morir. Yo creo que hay que intentar, sobre todo, yo estoy sobre todo con el ánimo tan enfebrecidamente alto que tengo ahora un nivel de adrenalina mental que lo peor es que no hay suficiente papel para todos los libros que quiero escribir. Es decir, ahora mismo estoy en una fase bestial en el sentido que hay veces que digo, ¿cómo es posible que tenga tantas ganas de trabajar? Es decir, me ha entrado ese rollo, entonces yo creo, me gustaría pensar
que sin llegar al grado de autoesclavización, pero ojalá seamos capaces de darnos cuenta del enorme potencial que todavía tenemos para seguir actuando y sobre todo para corregir todo lo que nos parecía que estaba mal. Es decir, que en ese sentido es importante no Por ahí, dejarse... Fernando, hay una pregunta que... Hay una pregunta que han puesto en redes. ¿No era crítico social Guayasamín? El sistema y sus pinturas eran provocativas. Si usted es crítico, ¿por qué no le gusta? Me gustaría saber, por favor. ¿Qué es lo que no me gusta? No lo he entendido. ¿Qué no le gusta de Guayasamín? Uy, Guayasamín no me gusta nada, pero vamos, quiero decir, no me gusta la obra de... Quisieran saber su criterio. Mi criterio, en general no, es demasiado extenso, digamos, el criterio, pero en general, mira, la obra de Guayasamín tuve que soportarla mucho. Y hay veces, también porque Guayasamín abrió esas casas Guayasamín, ¿no? Que abrió casas Guayasamín por aquí y por allá. Entonces, en mi provincia, en Cáceres, abrió una casa Guayasamín. Entonces, claro, eso es casi un trauma infantil, porque abrieron una casa Guayasamín, entonces llegó allí Osvaldo Guayasamín, y entonces era de reproducciones de obras. Y ya me parecían, dije, qué curioso, no trae ni una sola obra original. Era como allí, y me pareció que era como todo un trabajo tremendamente derivativo, pero luego es que también hay más que nada, haré más una anécdota que un criterio. En Madrid hay una obra de Guayasamín imponente. Como todo el mundo sabe, en los aeropuertos del mundo están las obras más feas de cada lugar, porque así la gente sale del aeropuerto sin miedo. O sea, coge el avión y dice, qué horror, aquí esto es tan feo que me voy. Entonces en Madrid está por un lado una obra de Manolo Valdés horrible, con poemas de Vargas Llosa, que es peor Vargas Llosa que Guayasamín, o sea, hay otro que es peor que él, que es el escritor Vargas Llosa, y entonces allí hay una obra que se llama La Era del Grito. Bueno, aquello es, si habéis estado alguna vez en el Aeropuerto Internacional de Madrid, es una obra que da tanto miedo, esa sí que da miedo, ¿no? Unas cabezas allí, unas manos, una cosa, digo, madre mía, qué cosa tan horripilante. Entonces tengo una relación, ya te digo, tanto con la figura de lo que ha supuesto, bueno, es que son de esos artistas en el fondo, imagino que también ahí se le puede tener entronizado por algunas razones, las que fueren históricas, ¿no? De lo que han supuesto. Pero hay artistas de ese tipo de construcción, ¿no? Y de articulación de ego, de desarrollo como obra, como museografía, como expansión internacional, que pienso que la historia ha hecho que se hayan vuelto tremendamente obsoletos, ¿no? Es decir, lo que pasa también que Guayasamín tuvo un tiempo glorioso con una obra súper importante, incluso generando también sus derivaciones a partir de todo el fenómeno del realismo social, en una etapa muy convulsa también desde el punto de vista social, de animación de los movimientos obreros, sindicales, de ideologías de izquierda muy importantes en el tejido social, y tuvo una obra excelente. Lo que pasa es que, como pasa precisamente la saga de no formar una institucionalidad capaz de interpelar y de generar, digamos, un escrutinio constante de esas construcciones de valor, probablemente hasta los propios artistas a la larga son afectados por ese clima de complacencia, celebración, claro. No cuestionamiento, no crítica. Un sistema tiene que tener sus mecanismos de escrutinio y tiene que tener su severidad, o sea, tiene que tener un rasero de severidad para poder discernir. Eso no quiere decir que los mismos raseros no sean cuestionables. Constantemente se están cuestionando. Cualquier rasero de evaluación del arte es un rasero contingente, es susceptible. Mira cómo se están revisando todas las historias ahora, las inclusiones, los excluidos, las narrativas colaterales que no han sido tomadas en cuenta, otro tipo de materialidades. Pero el problema es que tiene que haber esa severidad. No quiere decir que esa severidad se universalice, que se ponga como una piedra lapidaria incuestionable. Quiere decir que tiene que haber un rasero, tiene que haber un elemento de conformación o de escrutinio de la producción de valor en un sistema del arte para que sea sano, para que, obviamente, con su movimiento, con su pluralidad, con su modo de entonces, a Guayasamín también fue, de alguna manera, víctima no es el mejor, un afectado, vamos a usar de esa
yo pienso, pobre institucionalidad. Seguramente que sí. Además, yo sí que creo que es evidente que son figuras que se convierten casi en únicas, ¿no? Es decir, y se convierten al final, cara al exterior, en el artista que representa un país. Entonces, Exactamente. esa especie de figuras que dices, bueno, Guayasamín durante muchos años, pero durante mucho tiempo, era el artista de Ecuador. Exacto. Entonces tú ibas por donde ibas y ¿quién era el artista de Ecuador? Mira, algo que recordará a Lupe. Hace muchos años, un querido amigo, tristemente ya fallecido, Kevin Power, y yo montamos una exposición Políticas de Diferencia muy gorda, ¿no? Enorme. Un catálogo que es así, que no hay quien lo agarre de lo que pesa. Ahí fuimos país por país y teníamos que ir revisando y encargando a comisarios que estaban en el terreno, porque era el objetivo era solo ese. El objetivo no era que ni Kevin ni yo fuéramos los comisarios, sino que nos ofrecieran panorámicas de lo que estaba pasando. ¿Y qué sucedía? Que muchos países, cuando los pensabas, tenías una imagen, aunque estuvieras interesado por América Latina, una imagen muy distorsionada. Entonces, cuando nosotros, en nuestra formulación inicial, decíamos, es muy importante que, pero así fue, entre otras cosas, que no vaya a venir por Colombia Botero, no vaya a venir por Ecuador Guayasamín, no vaya a venir, es que lo teníamos como una cosa obvia. Entonces fuimos encargando a comisario. Lupe hizo Ecuador, ¿verdad? Porque Lupe hizo Ecuador, Cuauhtémoc hizo México, Justo Pastor Mellado hizo Chile, Ticio hizo Paraguay, es decir, estaba el Dream Team, o sea, estaban todos los críticos, un montón de críticos que nos parecían. Y era muy importante qué es lo que de un país está surgiendo que permitiéramos saber. Yo cuando hago el juicio sobre Guayasamín también se tiene que entender. Es el mismo que hago también sobre Dalí, es decir, Dalí también hay que desmantelar a Dalí. Y muchas veces que yo hablando de Dalí pongo fatal, me dicen, pero ¿cómo puedes poner mal a Dalí? Digo, vamos a ver, estoy haciendo el gesto de hacer ese ataque a Dalí para librarnos también de una losa que a veces es un techo que nos impide crecer, es decir, porque hay muchos artistas, para muchos artistas jóvenes, los que hemos nombrado anteriormente, Guayasamín no es un referente de nada, es decir, es un artista al que no tienen que atacar porque ya ni siquiera les... A Óscar Santillán, imagino, no lo hablo nunca con él, o a Paul Rosero o a Iris Castillo, Guayasamín ni les viene ni les va, porque no les está bloqueando. Pero para muchos otros artistas les puede dar una referencia muy distorsionada de es este el camino, pero es que ese camino ya no está hecho para nadie, en el sentido que ya es intransitable. Es el modelo de voy a ser un artista en España como lo fue Miró, Picasso o Dalí. No, es que esos modelos los podemos estudiar, como yo he estudiado a esos artistas, pero tenemos que hacerlo con una severidad total para darnos cuenta de cómo son modelos que no son modelos que actúen en la contemporaneidad. Yo acabo de hacer un libro sobre Picasso, pero bajo ningún concepto a mis alumnos o a los alumnos les animaría a estudiar a Picasso para tratar de ser picasianos, porque sería el error más garrafal que les pudiera meter en su cabeza. Por tanto, en cierta medida, yo creo que ahí cuando hacía ese juicio sobre Guayasamín es un poco, como decía Bloom, en la clave de evitar el epigonismo de lo que viene después de Guayasamín. Afortunadamente, fíjate, en los años que fui a Ecuador vi muy poco epigonismo ya de Guayasamín, es decir, todo eso lo veía muy borrado y muy barrido, se veía que había otras dinámicas, ¿no? Pero sí creo que, bueno, es un artista, como decía Lupe, que él quiso también, evidentemente, y se ve, tratar de mezclar cuestiones autóctonas con cuestiones políticas, con un diálogo también, con un cierto existencialismo, con una visión también de la pintura. Él dialogó también con el contexto internacional del arte, ¿eh? Es decir, porque Guayasamín se fajó, eso tengo que decirlo, se fajó en la escena artística internacional durante años, estuvo ahí, es decir, que eso no lo vamos a negar, pero sí creo que su obra me parece que, como dice, la historia nos absolverá, ¿no? Es decir, la historia es compleja y seguramente la historia que podemos hacer ahora con él no es... El arte, evidentemente, creo que en Ecuador no va por ahí, ¿no? Es decir, no vaya en esas dinámicas. Y también es cierto que a veces revisarlo y tratar de saber qué aportaron y qué pueden dejar de aportar. Y ya digo, en España, especialmente es que tú si a los académicos le preguntas qué saben del arte de Ecuador, todavía ahora les costaría mucho dar un nombre o dos, porque a profesores de historia del arte contemporáneo en este país les dice, bueno, dime nombres de artistas de Ecuador. Dirían Guayasamín, es el único que les sonaría, pero les costaría mucho decir uno más. ¿Por qué? Pues porque no lo conocen. Entonces, sí es bueno, yo cada vez que hablando con algún
profesor teórico que les interesa Ecuador, les digo que vayan a ver vuestro país, porque descubrirán que hay muchos artistas jóvenes que siguen otra línea y que siguen otros trabajos y que tienen otra incidencia, ¿no? Y que tienen otras perspectivas. Y además otras perspectivas que yo creo que son pues, muy vivas y que son muy dignas de ser tomadas en consideración. Ajá. La Fundación Museos de la Ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y el Premio Nacional Mariano Aguilera agradecen a todos por conectarse y por participar en este encuentro virtual. Gracias a nuestros invitados, Fernando y a Lupe, por su tiempo y los valiosos criterios que nos han dado en este día. Pues muchas gracias a ti. Un beso, Lupe, un beso. Gracias por estar Esperamos tenerlo Gracias, pronto Gaby, en Ecuador. Gracias, Wilson. Gracias, Lupe, por su ayuda, colaboración y paciencia. Gracias. Bueno, ha sido un gusto estar con vosotras. Sabéis lo mucho que os aprecio. Espero que no tengas pesadillas ahora. No. Ahora saldré a la oscuridad a disfrutar. Oye, os quiero, os mando un beso y cuídense. Hasta luego. Gracias, Fernando. Cuídese. Hasta luego. Chao, gracias. Beso, chao. Chao, chao.